creo que quizás decir que para algunas personas aquí también fue la primera vez de ver esta película, o sea, como la vinieron a descubrir aquí en pantalla. Entonces también creo que pues está muy fresco para todo el mundo, no para mí. Ok, si no la habían visto, ¿cómo se sintieron ahorita que ya la vieron por primera vez? Pues el viaje redondo, es lo que siento. Del papel, de la prueba, del casting, 2 años después, buscar preguntar con mi hermana Sandra allá, Alma, después el viaje de los ensayos, la filmación y pues hasta ahora. Entonces me siento en el viaje redondo, la verdad es que todavía no aterrizo. Todavía se ven emocionados. Bueno, igual si quieres abrir otra pregunta. Hans, bueno, ya llevas un rato viviendo aquí en México, pero esta cinta fue antes de que te mudaras, después de que ya estuvieras aquí en México, o de dónde nace esta cinta, ¿no? Porque aparte, pues toma estos temas de la religión, que pues, aquí en México pues, es muy presente la religión católica, hay personas que, como vemos en la cinta, pues son muy apegadas a ciertas costumbres, pero no sé, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, hay varias fases. En realidad yo llegué a México por primera vez en el 97 y se podría decir que mi primer encuentro con México, con la cultura mexicana, con el pueblo mexicano, con la gente, creo que ahí de alguna manera nació, pues ahí están las semillas de la historia. Pero me tardé mucho tiempo en realmente sentarme a escribir un guión, o sea, eso es finales de 90 y luego ya en 2014 más o menos ahí decidí escribir esa historia, ya tenía la semilla de la historia como presente. Yo pensé en algún momento que se iba a convertir en un libro, pero a la medida que iba a pasar el tiempo pues dije no, pues eso sí se tiene que convertir en película. La cuestión de la religión, bueno, yo diría más bien que antes de la religión creo que en mi propia historia y mi propia experiencia estando aquí en Latinoamérica, creo que el encuentro con las espiritualidades, y lo digo en múltiple, creo que ha sido lo primero y lo más importante, porque la religión católica obviamente pues yo también la traigo de alguna manera en la sangre, aunque no quisiera. La vivimos, la practicamos de otra manera en Europa y obviamente la volví a descubrir, a redescubrir acá, la manera que está presente la iglesia, el catolicismo, por ejemplo, también dentro de las celebraciones de Semana Santa. Eso es algo que, pues quizás en España, pero en Bélgica, por ejemplo, pues no se ve de esta manera. Y entonces, como creo que en términos de religión y espiritualidad, justo como están esas dos cosas, y casi para mí personalmente como la búsqueda espiritual del personaje principal, en el que quizás me veo reflejado, como creo que eso vino casi antes que el encuentro con el catolicismo en México. Si tienen una pregunta, pueden levantar la mano y les haremos llegar un micrófono. Ya que estamos en interpretaciones, en las primeras interpretaciones, felicidades a todos ustedes, sobre todo a las mujeres, porque yo siento que es mucho también el encuentro de un europeo, pero hombre, con un mundo femenino mexicano. Que eso sí es como en parte rulfiano, porque si se acuerdan ahí en Pedro Páramo, las que van por la noche son los fantasmas, pero casi todas son mujeres. Entonces yo pienso que Hans así sintió el país, igual cuando yo llegué, que sí es un país que expone mucho a sus hombres y todo lo que son los símbolos también, sobre todo aquí que lo vivimos en Jalisco, pero que en su hogar y hacia adentro, pero también en los subsuelos, la presencia de la mujer, la maternidad,
y la hermandad entre las hermanas, porque el único hombre hermano aquí pues está ausente. Ellas mismas creo que lo hicieron muy ausente. Aquí estuvimos viendo, porque en el fondo quisiéramos preguntarle a Maris que dónde quedó Celestina, pero sé que eso no lo vas a revelar, por ahí que anda, porque por aquí, ya sabemos que por ahí andaba mucho más presente que si hubiéramos visto su cuerpo. No lo vimos, escuchamos sus voces, vimos a sus hermanas, vimos a su madre. Y a mí sí me gustaría mucho preguntar a la madre de Celestino que cómo se integró, identificó con ese rol de ser la madre de un hijo pues escondido y tres mujeres fuertísimas, pero también por un otro lado también muy dictatoriales, muy dictadoras con ella. No creo que fue un rol muy fácil para una actriz. Oh my goodness, madre Celestina, efectivamente un mundo femenino, tres hijas y una madre. Entonces llega un güero hermoso, ¿verdad? Que por supuesto se le acoge con todo el cariño, con todo el amor maternal y filial. ¿Está mal el micrófono? ¿Sí me oye? Estoy muy chaparra, yo no sé, ya no me alcanza a ver, pero ¿sí se oye? Sí. Entonces, sí. ¿En qué me quedé? Sí, bueno, pues efectivamente la madre lo ve como ese hijo que no está ahí presente y lo recibe con todo el amor y con la autoridad. Oye, ¿por qué llegas a esta hora y llegas de esa manera, verdad? Ayúdame a alzar mis zapatos, en fin. Y ese vacío que había de alguna manera del elemento masculino es llenado por ese Iván que viene en una búsqueda que queda en suspenso si lo encuentra o no lo encuentra. Pero no sé cómo iba encauzada tu pregunta. Sí, es todo, gracias. ¿Quién tiene otra pregunta adicional? ¿Un comentario? A mí me gustaría saber por qué elegiste el lugar de Tianguistengo. Fíjate que conocí Tianguistengo gracias a Manuel Guerrero, que de hecho es un antropólogo de la religión. Entonces si quieren hablar de religión, pues hablé con él, y de hecho pues tú me comentaste sobre el lugar porque hace unos 8 años, cuando estaba justo haciendo la investigación sobre cómo se celebraba las procesiones de Semana Santa en este país, Tianguistengo lo que tiene es una tradición particular donde durante las procesiones en realidad la figura central es Judas. Entonces así llegamos por primera vez para conocer esa tradición, y luego ya años después, cuando ya teníamos el guión desarrollado y pensando en dónde podría ser la locación, porque no solo necesitábamos como un pueblo con un aire específico, una atemporalidad específico, un pueblo un poquito apartado del mundo como lo conocemos las personas que vivimos en la ciudad, pero también necesitábamos esa casa específica. Y como Tianguistengo tiene una historia muy larga, estuvo sobre el antiguo Camino Real y por lo tanto era un pueblo de mulas, y entonces por lo tanto había tanta riqueza y tantas casas tan antiguas y grandes. Pero luego lo que sucedió es que construyeron una carretera un poquito más alejado, y entonces a partir de ahí Tianguistengo quedó como un poquito atrás en términos de lo económico. Y entonces bueno, no sé si la palabra es abandono, pero esa suspensión más bien en el tiempo y el espacio era algo como que funcionaba mucho para la atmósfera que estaba buscando.
¿no? Pocas veces en las conferencias nos acompaña un asesor de guión, entonces es muy interesante que estés hoy aquí con nosotros. Igual si nos puedes platicar un poco cómo fue tu labor específicamente en este proyecto, ¿no? O sea, fue Hans y hacerlo contigo, ustedes ya se conocían y cómo, pues sí, cómo participaste como asesorando este guión desde tu, pues, lo que dice, ¿no? Que eres antropólogo. Sí, bueno, pues de algún modo he venido acompañando este proyecto desde sus inicios y sí, en distintas etapas, pero también algo que justamente tratamos de buscar desde este acompañamiento de la investigación, desde la investigación, es pues sí, proponer un abordaje que honrara las representaciones sociales y culturales que se muestran muy específicamente en esta región y también alrededor de los temas que toca la película, ¿no? Como que de algún modo fue una especie de acompañamiento desde la investigación hacia la manera en la que se encontrarían las locaciones, como la zona donde esta historia pudiera habitar. Entonces, sí, creo que sí, digamos que el acompañamiento que estuve teniendo hacia Hans en la escritura y pues fue precisamente como en crear este puente, ¿no? Para tratar un tema que, pues sí, que puede ser muy complejo como es la representación social y cultural que se genera, ¿no? Entonces, sí, digamos que hacia eso fue mi acompañamiento y se hizo presente en distintas partes del proceso, ¿no? Les comparto una pequeña anécdota. En el momento que regresamos al pueblo y encontramos esa casa, ahí nos encontramos con el hijo que vivía ahí, que era familiar de esa casa, y su mamá en realidad es una francesa que llegó muy joven a México y que se dedicó también a la antropología. Entonces, como había muchas coincidencias que también, y ellos nos abrieron la casa. Entonces ahí como abrieron las puertas a su casa, pues ya fue como casi una señal, como aquí tiene que ser. Y yo voy a contar que el trabajador que sale ahí, adivinen cómo se llamaba, el que sale construyendo la casa todo el tiempo, es un ciudadano del pueblo y se llama Celestino. O sea, hubo muchas coincidencias. Muchas coincidencias. Es que ahorita que Hans nombraba, creo que está lleno de coincidencias. Yo Sí. quiero... Perdón. Ay, no, sigue. No, bueno, o sea, solo otro dato ahí es que la escultura que aparece en realidad sí estaba ahí en el pueblo y fue otra de esas conciencias como que ayudó como a pescar, como decir, pues sí, aquí es, porque, bueno... Quizás hay que explicar esa, porque quizás no todo el mundo conoce esa escultura. Es el Mannequin Piece, es como los turistas que llegan a Bruselas en Bélgica, o sea, van a ver dos lugares. Cuando van a París, pues van a ver la Torre Eiffel, allá es el Mannequin Piece y el Atomium. Entonces, como una escultura muy emblemática de Bélgica. Y yo ya había pasado varias veces por el pueblo y en uno de los viajes pues me acompañaba mi hermana, que ahí está, y atravesamos ahí por el parque y ella dice como, oye, pero aquí hay un Mannequin Piece. Entonces efectivamente pues por ahí preguntamos y lo nombran el American Piece, así. Entonces como por ahí también obviamente el guión se iba adaptando a las condiciones, y lo mismo un poquito con la escotilla, ¿no? Cuando nos mostraron toda la casa, y aquí es el cuarto de la mamá, porque efectivamente donde filmamos era el cuarto de la señora de la casa, y debajo de su cuarto tenía esa escotilla. Yo ya tenía una idea de un cuarto escondido con un posible encierro, y luego ya viendo esa locación era, no, es que ese cuarto tiene que estar aquí abajo. Así. Bueno, perdón, Sandra, ¿tú querías? Yo quiero, acabo de ver la película y un poco estoy como redescubriéndola, pero
una reflexión que he tenido sobre ella, sobre Celestino, es que pues, es un viaje iniciático para el personaje de Iván, a partir de esta figura de nuestra espiritualidad mexicana que es el nahual. Y cómo hace que los límites entre tú y yo se diluyan para terminar siendo uno mismo. Me parece que esto que decía Chabela Vargas de los mexicanos nacemos donde nos dé la gana. Chingada. Y que hay que citarla bien, ¿no? Exacto, perdón, se me había olvidado eso, lo digo. Y que de pronto hay gente que viene a visitarnos, extranjeros, y de pronto se siente mexicano. Y creo que tiene que ver con, bueno, aparte de que los mexicanos y mexicanas hay una belleza y gente buena, creo que su espiritualidad de los mexicanos pues hacen que los que llegan se les diluya el extranjero y el mexicano, sino pues somos uno. Eso me parece un mensaje bellísimo que yo veo de Celestino y que quería hacerlo, verbalizarlo, porque yo creo que no lo vemos. No sé si lo vemos todo el tiempo, pero la espiritualidad y cosmovisión de México, de los mexicanos y mexicanas, es profundo y bellísimo. Y creo que es importante vernos de esa manera, verlo. Gracias por mostrarlo. Gracias. Yo no lo podría decir así, de esta manera tan bella. O sea, justo lo visible y lo oculto que está ahí, ¿no? O sea, porque vemos como esta capita, pero hay muchas subcapas dentro del personaje, de la casa, de las hermanas, de todo esto que está sucediendo. Y aparte, pues ahora que nos cuentas un poco todo esto que fue sucediendo, las coincidencias, la casa con lo de cuartos, o sea, dices, como que todo fue encajando poco a poco, ¿no? O sea, fue, bueno, suena que fluyó de una manera bonita. Digo, a pesar de todo lo que pueda haber con las producciones, que siempre hay contratiempos y demás, pero, o sea, ¿en qué momento el que está haciendo los trabajos se llama Celestino? Tampoco es un nombre tan común. O no sé si a partir de ahí sacaste el nombre. ¿Perdón? No sé si de dónde salió el nombre de Celestino. El nombre estuvo casi desde el inicio. Sí. Entonces sí. fue una gran coincidencia. Sí. No sé si alguien tiene otra pregunta. Allá. Ahorita ya te llevo la pregunta. Bueno, muchísimas gracias por mostrarnos esta increíble cinta y me quiero referir a las grandes actrices que tuvimos. Muchísimas gracias por su gran labor. Y mi pregunta es ¿cuáles fueron las indicaciones o cuáles fueron las cosas que Hans les brindó para empezar a construir su personaje y cuáles fueron aquellas que ustedes sintieron que también debían aportar? Y cualquiera de las actrices que les gustaría responder. ¿Las actrices? Bueno, a mí Hans me ha dicho que yo fui de las últimas para completar el casting, ¿no? Hans, como que un par de semanas antes de empezar la filmación, y de pronto así me agarró en frío, pero estas tres chicas que me acompañaron y que hicieron de mis hijas me apoyaron muchísimo en ese sentido, porque hicimos varias lecturas y un análisis de mesa de alguna manera exhaustivo, y gracias al apoyo de ellas pues de alguna manera entré en acción. Y bueno, pues como madre, pues una madre lo único que desea es el bien de los hijos, y llegó de alguna manera un hijo más que fue Iván, y ella lo acogió con su amor de madre y su amor filial, ¿verdad? Como lo he dicho, y pues como actriz digo que viví una etapa maravillosa. Estuvimos
muy bien atendidas y nos hospedaron en unas cabañas de madera maravillosas, ¿verdad, mi querida Marta? Sí, entonces, y ese pueblo es mágico. Qué bueno que no está tan cerca del camino, porque para llegar a ese pueblo se necesita la intención de llegar al pueblo. Y es un pueblo fantásticamente hermoso. En las tardes ves la neblina y parece una tarjeta postal. Y la tranquilidad que se vive, el olor al pan artesanal que se hace en las casas y además lo venden allí mismo. No, fue una etapa muy hermosa que yo viví como actriz. Pues bueno, como ya lo dijo Evangelina, hubo un intenso y profundo trabajo de análisis de texto, sobre todo porque, pues como vieron en la película, hay como varias metarealidades, no sé si existe ese término, pero eran como diferentes maneras de abordar y comprender el texto, porque una cosa es lo que es la familia y otra cosa es lo que él estaba percibiendo de la familia, y entender esa ambigüedad sí fue a partir de un análisis de texto, de material que revisamos, cinematográfico también. Nos reuníamos en la tarde, comíamos almendras y pan. Y después hay algo que es para mí muy mágico del cine, que el cine se construye también a partir, los personajes y la ficción se construye a partir de la locación. O sea, es hasta que llegas al espacio donde de pronto lo que tú construiste se empieza a develar y a revelar con los objetos que están ahí y cómo juegas y los tomas, pero no solamente con los objetos del arte hermoso que hicieron aquí, sino con la misma atmósfera que el pueblo nos regaló. O sea, la neblina, en los momentos que apareció, la lluvia, fue algo que sucedió y que simplemente lo tomamos, cada quien en sus escenas, y el director y la fotógrafa. O sea, para mí ese es el accidente afortunado del cine, que va más allá de lo que tú puedas planear. Ese día ocurre eso y pasa. Hay una anécdota muy famosa de Buñuel, donde al final de una película sale un avión y le preguntan: maestro, ¿qué significa eso? Pues nada, era el último rollo y en ese momento pasó y era lo único que tenía y así quedó. Y de ahí surge una reflexión del público, ¿no? Entonces, pues nada, espero haber respondido tu pregunta. Podría agregar, sé que la pregunta estaba dirigida a las actrices, pero también pues me llevas a pensar en cómo lo hicimos, y creo que justo como pues Marta Claudia mencionó al principio, la ambigüedad que estaba muy presente en todo el proceso, y justo es muy difícil cuando tienes esa herramienta, bueno, esa estrategia de la ambigüedad, cómo tienes una claridad sobre eso, ¿no? Y entonces yo siento que también yo también tenía mis propias preguntas, yo no tenía todas las respuestas, entonces más bien yo compartía las preguntas que tenían los personajes, y también cada personaje, sobre todo obviamente Celestino y Iván, tenían secretos